nosotros, Padre Santísimo. Gracias por tu amor y tu fidelidad, Padre Santísimo. Señor, te pido por cada uno aquí reunido, te pido por la clase de renovación, Señor. También te pedimos en especial por los que están conectados en Facebook. Sabemos que a veces se nos complica llegar a la clase, pero gracias por este medio que puede compartir tu palabra, Padre Santísimo. Señor, también en especial te pido por nuestro hermano Vladimir. Dale sabiduría, dale entendimiento para poder exponer tu palabra y así poder entender qué es lo que tú tienes para nosotros, Padre Santísimo. Señor, te pido por él, por su familia, por su ministerio, su trabajo y su hogar, Padre Santísimo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina para siempre. Amén. 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 Adelante. Gracias, Ricky. Gracias, mi hermano. Bueno, hermano, muchas gracias por estar aquí. La verdad, estoy entusiasmado. Gracias a todos por sus oraciones, ¿verdad? Estuvimos un poquito mal de salud, todavía andamos un poquito convalecientes, ¿verdad? Creo que son secuelas del COVID, ¿verdad? Que nos quedaron. Pero ya no tenemos COVID, gracias al Señor, nomás ha quedado esa tosecita que molesta mucho, ¿verdad? Así que vamos a comenzar con el estudio el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes estudiaron la lección? Tenemos regalos, hoy van a haber regalos para los que contesten. Nuestra hermana Celia nos bendijo el día de hoy y trajo una camisa para varones y una camisa para hembras. ¿Cuál es para hembras, hermana? La gris, ¿verdad? Oh, la negrita es para mujeres. Bueno, en el transcurso de la clase yo les aviso, ¿verdad?, qué preguntitas van a hacer, y la mujer que conteste pues se va a llevar la camisita y el hombre que conteste pues se va a llevar la camisa. Así que vamos a comenzar. A ver, va la primera pregunta, pero no para la camisa, sino para ver cómo anda. ¿Cuál es el tema general que llevamos en esta sesión de estudio que comenzamos? ¿Cuál es el tema principal? ¿Por qué estamos estudiando lo que estamos estudiando? Ustedes que leen los libros de estudio bíblico, ¿cuál es? Sin temor al mundo. ¿Sin temor al mundo? No. Digamos la verdad con valentía. No, esa es la clase de hoy. Pero hay un tema principal. ¿Tienen libros para que le den a nuestra hermana Carolina por ahí? Desarrollando las convicciones. No. Ay, miren, en la sesión de libros se divide en 2 sesiones de estudios bíblicos, o sea, 2 sesiones de clases. Cada sesión tiene 6 sesiones. Pero hay un título principal para cada tiempo de las 6 sesiones. Sin temor a un mundo que está lejos de Dios. Ah, me faltó eso de que estaba lejos de Dios, pues. No dejaste que terminara el hermano. No, ¿cómo no? Te gané la camisa de No, todavía no estábamos con la camisa. Miren, el tema principal que llevamos es sin temor, ¿a qué? En un mundo que A un mundo que está lejos de Dios. que está alejado, ¿verdad? Es decir, lejos de Dios. ¿Cómo andamos con eso ustedes y yo hoy en día? ¿Cómo nos va con eso de la distancia que podemos tener con Dios? ¿Están cerca? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Están cerca? ¿Están juntos? ¿O sienten que están caminando con el Señor? ¿Cuál es el tema de ahora? Vamos a ver, la sesión de hoy. Bueno, digan la verdad, pues, sin temor. ¿Ah? Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿verdad? Estuvimos viendo con nuestra hermana Yuleida la primera sesión donde desarrollamos convicciones firmes. Es decir, que en esa sesión estuvimos aprendiendo que ustedes y yo debemos de estar completamente convencidos de lo que creemos. Y debemos de ser firmes, ¿verdad?, en tomar decisiones a la hora de elegir qué hacer en ciertas circunstancias de nuestra vida. En la segunda sesión, ¿verdad?, si ven en la proyección, era que oráramos con pasión. Y nuestra hermana Yuleida estuvo enseñando acerca de la oración. En el libro de Daniel, ¿verdad?, si ustedes se dieron cuenta y estamos llevando la secuencia del libro de Daniel, ¿en qué capítulo de qué capítulo habló la hermana en esa sesión, en la sesión 2, los que estuvieron aquí presentes? Capítulo 2. Daniel 2 da acerca de la oración, del poder que tiene el creyente cuando ora y le pide a Dios. ¿Qué le pidió Daniel
a Dios en ese momento de la historia? Que le revelara el sueño de el fulanito de Nabucodonosor, ¿verdad? Ese rey que se creía mucho. Nabucodonosor es la historia completa de Daniel y las circunstancias en que Dios puso a Israel y cómo Dios usó a la desobediente de Israel, cómo Dios usó aún de su pueblo escogido a unos jóvenes para manifestarse como el único Dios verdadero a una nación que no lo conocía. Hoy vamos, ¿verdad?, a la sesión, ¿qué? 3, y el tema es, digamos la verdad. ¿Verdad? ¿Cómo les va? ¿Qué es la verdad para ustedes? ¿Qué es la verdad? La verdad revelada de Jesucristo. Bueno, amén, amén. La verdad revelada, pero ¿qué más? Para ustedes, ¿qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Ok. Hay momentos en que nos confrontamos en que debemos decir una verdad y a veces tenemos miedo, que es lo que vamos, me imagino, pero hoy, ¿no? Porque a las consecuencias, quizás en nuestro trabajo, nuestro jefe, tenemos que decir, mire, son... En las circunstancias, ¿no? En las circunstancias en que nos vemos de repente como que decimos, ¿digo la verdad o no digo la verdad? Y si digo la verdad, ¿qué me costará? ¿Digo lo que es o digo lo que no es? ¿Nos movemos bajo conveniencia o conforme a la voluntad de Dios? Ahí es donde se aplica la primera lección, ¿verdad? De estar convencidos, de tomar, ¿qué? Decisiones firmes, ¿verdad? De ahí la oración también, donde hay que pedir a través de la oración dirección para tomar buenas decisiones en nuestro diario vivir. Y cada uno de ustedes y yo tenemos un estilo de vida, una forma de vivir, circunstancias diferentes que nos llevan muchas veces a tomar decisiones, casi siempre, sino más bien todos los días, ya sea con nuestros compañeros de vida, con nuestros hijos, en nuestros trabajos, o de repente con nosotros mismos, dependiendo de la circunstancia que nos encontremos. Pero, ¿cómo nos va con eso? ¿Le gusta a usted que le digan la verdad? ¿Sí? Sí. ¿De verdad? De verdad que sí. ¿Siempre? Siempre, aunque no me guste. ¿Aunque no les guste? Sí. Bueno, eso es maravilloso. Eso quiere decir que vienen decididos a recibir pedradas. Tira. Ah, vienen así Tira la que yo me han hecho. con el, ¿cómo es? Con la armadura. Con la armadura. ¿Qué dice vida discipular? Con el yelmo de la fe, ¿verdad? Con la coraza de justicia. O sea que vienen listos para que les avienten de todo, ¿verdad? Para que les digan la verdad. ¿Les va bien con eso? Bueno, yo menos mal que tengo al pastor de frente. Miren, aquí tenemos al pastor enfrente, ¿verdad? Viene decidido también el día de hoy. Yo les digo, se dice la verdad. ¿Verdad? ¿Y cómo les va, pues? ¿Les gusta que le digan la verdad? ¿A ustedes les gusta decir la verdad? Sí. ¿Verdad? Entonces estamos en sintonía. Vamos entonces a ver qué dice Juan. Alguien que lo lea, por favor. Capítulo 14, versículo 7, en el Evangelio según San Juan. Capítulo 14, versículos del 6 al 7. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a la verdad? Él es el único camino para ir a Dios. A ver, ¿qué dice en los dos versículos? El mismo Jesús dice que su palabra es verdad y obedecerla es la única manera de agradar a Dios. No, en la Biblia, Biblia. ¿Qué dice el capítulo 14, versículos del 6 al 7? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y el 7. Ajá. Si no me conocéis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Si me conocierais, dice Jesucristo ahí, también a mi Padre conoceríais. ¿Y qué más dice después, hermano? Y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. En ese momento Jesucristo les estaba diciendo, yo soy Dios. ¿Verdad? Esa es una gran verdad, escrita en la palabra de Dios. Amén. Esa es la verdad de la que habla la palabra de Dios. También lo dice allá en Juan 14,
y habla acerca de la verdad, y está hablando de otra verdad, Jesucristo mismo. Juan capítulo 14, perdón, ahí me equivoqué yo. Es Juan capítulo 17, versículo 17, si lo tienen. Juan capítulo 17, versículo 17. Santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. Padre, dice, está orando Jesucristo por los discípulos en ese momento, y dice Jesucristo con respecto a la palabra de Dios. Padre, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La verdad de la que está hablando la palabra de Dios, y Jesucristo mismo o Dios mismo lo está diciendo, que la palabra de Dios es la verdad absoluta en este mundo. Para ustedes y para mí la palabra de Dios es la verdad. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nosotros estamos conociendo la verdad de todas las cosas, creadas, habidas y por haber, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué nos enseña la historia que llevamos en el libro de Daniel. Vamos a ver, alguien que me lea, por favor, la historia donde Daniel, allá en el capítulo 5, versículo del 13 al 16. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro, y llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Amén, hasta ahí. Bueno, vemos lo que nos cuenta la palabra de Dios, la cual es la verdad, de cómo las circunstancias en las que se encontraba el pueblo de Israel, que estaban en cautiverio, cómo Dios había utilizado a Daniel a través de los años en cautiverio en Babilonia. Perdón. Si ustedes recuerdan, ¿verdad? Nabucodonosor, que era el padre de este nuevo rey de Babilonia, el cual estaba citando otra vez a Daniel para que le dijera la visión que acababa Dios de revelarle a este rey incrédulo de Dios, ¿verdad? Vemos como este Daniel, que había Dios revelado el sueño a Daniel acerca de Nabucodonosor. El padre de Belsasar se llama este rey que está hablando en este momento con Daniel, ¿verdad? Como Daniel le es revelado por medio de Dios el sueño que había tenido Nabucodonosor. Y aún con todo lo que había hecho Daniel con Nabucodonosor, Nabucodonosor se vio en las circunstancias en que tuvo que meterlos al horno de fuego. No sé si ustedes están leyendo la historia, pero es importante que no se limiten nada más a los versículos que nosotros decimos aquí, sino que ustedes lean el libro de Daniel para que puedan llevar un contexto en sí de la historia y vean lo que está sucediendo, y por qué es que ustedes y yo estamos también hoy en día viviendo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, Daniel, ¿verdad? Fue llevado al horno de fuego porque no se quiso arrodillar, otra vez tomando decisiones y confiando en Dios, ¿verdad? No se quiso arrodillar ante la estatua que mandó a hacer Nabucodonosor. Nabucodonosor, aún después de que Daniel le había revelado el sueño, va y lo tira al horno, y pues Dios los libera de ser quemados vivos en medio de las llamas. Después, ¿verdad?, de todos estos acontecimientos, muere Nabucodonosor, pasan muchas circunstancias más, y Daniel vive el reino de su hijo llamado Belsasar. Belsasar estaba haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Otra vez yo espero que ustedes hayan leído la historia,
¿verdad? Había mandado a sacar los utensilios del templo de Dios que Nabucodonosor había llevado como tesoros a Babilonia. Pero Nabucodonosor, sabiendo quién era Dios y después de haberlo conocido, respetó todos los utensilios de oro que había traído del templo de Dios de Israel. Nunca los usó ni los tocó. Respetó esas cosas Nabucodonosor, pero su hijo Belsasar no las respetó. Tanto que en ese momento estaba en una gran fiesta y había mandado a traer los platos, las cucharas, los tenedores y todos los utensilios de oro para usarlos, y hasta las copas para beber vino. Y en ese instante, cuando estaba en la fiesta que había hecho Belsasar, hijo de Nabucodonosor, Dios permite que esta gente vea una visión que él mismo puso a esta nación malvada y a sus principales. Se le manifestó una mano, como podemos ver ahí en la proyección, en la pared, escribiendo unas palabras. Y se impresionó tanto este rey, ¿verdad?, de que tuvo que mandar a traer a sus adivinos, a sus astrólogos, a su gente más sabia de su nación, y que nadie había podido descifrar qué es lo que querían decir esas escrituras. Como leyó nuestro hermano Ulises, ¿verdad?, le dice esto Belsasar a Daniel, y veamos lo que dice Daniel. Alguien que lea del versículo 17 hasta el 21. Entonces Daniel le contestó: quédese su majestad con sus regalos y ofrézcale a otro el honor de estar en su palacio. Yo le explicaré de todos modos a su majestad lo que quieren decir las palabras escritas en la pared. El Dios Altísimo dio el reino y también grandeza, gloria y honor a Nabucodonosor, padre de su majestad. Por el poder que le dio, gente de todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetaban y temblaban ante él. Y él mataba o dejaba vivir a quien él quería. A unos los ponía en alto y a otros los humillaba. Pero cuando se llenó de soberbia y actuó terca y orgullosamente, se le quitó el poder y la gloria que tenía como rey. Fue apartado de la gente y se convirtió en una especie de animal. Vivió con los asnos salvajes, comió hierba como los bueyes, y el rocío empapó su cuerpo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo tiene poder sobre todos los reinos humanos, y que Él da la dirección del gobierno a quien Él quiere. Y ahora su majestad Belsasar, que es hijo de aquel que sabe lo que le pasó, tampoco ha vivido con humildad. Al contrario, su majestad se ha burlado del Señor del cielo, mandando a traerse a la mesa las copas y tazones del templo, y junto con sus invitados ha bebido vino en ellos, y ha dado alabanza a dioses hechos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra, dioses que no ven, ni oyen, ni saben nada. En cambio, no ha alabado al Dios en cuyas manos está la vida de su majestad, y de quien depende todo lo que haga. Por eso, él envió la mano que escribió esas palabras, Mené, Mené, Tekel, Parkisi, los cuales significan lo siguiente: Mené, Dios ha medido los días del reino de su majestad y le ha señalado su fin. Tekel, su majestad ha sido pesado en la balanza y pesa menos de lo debido. Parsim, el reino de su majestad ha sido dividido y será entregado a medos y persas. Enseguida, el rey Belsasar ordenó que vistieran a Daniel con ropas de púrpura y que le pusieran una cadena de oro en el cuello. Y comunicó a todos que desde ese mismo instante Daniel ocuparía el tercer lugar en el gobierno del reino. Aquella misma noche mataron a Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media se apoderó del reino. Darío tenía entonces 62 años de edad. Amén. Vemos como al principio, ¿verdad? Daniel
no quiere recibir la recompensa que Belsasar le está dando. Le dice, mira, si tú me dices qué dice eso en la pared, o sea, tú vas a ser el principal otra vez y te voy a poner un collar y tú vas a tener poder sobre mi gobierno. Daniel le dice, no, muchas gracias, ¿verdad? Guárdese para alguien más eso porque yo no lo necesito. Daniel toma esa decisión de no contaminarse con las regalías del rey. Pero también pasaba algo, que cuando estos reyes decían, eso te voy a dar, no era si usted lo quería o no. Tenía que ponérselo. Y pues viene, ¿verdad? Al final, cuando Daniel le revela lo que dicen las palabras ahí, pues Belsasar le manda a poner, ¿verdad? Su collar y lo tiene que usar, pues es a fuerza, ¿verdad? Pero en cuanto a la revelación, Dios está castigando a la nación de Babilonia conforme a lo que Dios le había revelado a Daniel en los sueños de la estatua de la que había soñado Nabucodonosor. En ese momento se estaba cumpliendo la primera profecía que había sido revelada, la primera visión que había sido revelada de parte de Dios a Daniel para Nabucodonosor. Su reino iba a pasar a alguien más poderoso que ellos. Es decir, que en ese momento Dios estaba diciendo, por cuanto no te humillaste, sabiendo lo que sabías que yo había hecho con tu padre, y no fuiste humilde para conmigo, tu reino va a ser entregado. Y como leímos, podemos ver de que esa misma noche que fue revelado lo que decía esa escritura en la pared, con la mano que Dios permitió que vieran, esa misma noche se cumplió. Esa misma noche el rey Darío fue y conquistó Babilonia. Y esa misma noche Belsasar fue muerto. ¿Qué podemos ver en estos pasajes? Bueno, las circunstancias, hermanos. Ustedes y yo podemos observar muy claramente en la palabra de Dios que Israel había sido llevada cautiva. ¿Por qué? Por su desobediencia hacia Dios. ¿Desobediencia de qué? ¿Qué estaba pasando? Bueno, ellos se habían, como dice la palabra de Dios ahí, que ellos se habían prostituido como ramera. Habían hecho ellos haciendo lo mismo que hacían este pueblo de Babilonia. Tenía muchos dioses, pues también Israel se contaminó con todo eso. Ellos adoraban también dioses, hacían todo lo que hacía ese pueblo, y por esa causa fue, ¿cómo se dice? Castigado. Disciplinado. Dios disciplina a los suyos. Exacto. Dios al hijo que ama disciplina, y Israel es la nación escogida por Dios como sus hijos. Y sus hijos no quisieron, ni fueron educados conforme a su voluntad. En el libro de Ezequiel, cuando tengan tiempo, léanlo. Ezequiel habla acerca de la insistencia de Dios de decirles de que se volvieran a Él. Porque los falsos profetas les estaban diciendo que Babilonia no iba a conquistar, ¿verdad? Jerusalén, ni iba a ser destruido el templo. Eso era lo que decían los falsos profetas. Pero Dios, por medio de Ezequiel, había mandado a decir que tenían que rendirse para que no vivieran las consecuencias, porque Israel iba a ser conquistada y el templo iba a ser destruido por causa de la desobediencia de ellos, de no querer estudiar su palabra, ni poner en práctica sus leyes y preceptos. No hicieron caso. Dios llegó al colmo con ellos y tuvo que disciplinarlos. Llevados cautivos por Babilonia, hacia Babilonia, allá en esas circunstancias, estos jóvenes toman la decisión, siendo conocedores de la palabra de Dios, de no contaminarse con todas estas cosas y prácticas que hacían los babilonios. Hacían muchas cosas como hace el mundo el día de hoy, que puede contaminar a nosotros los cristianos. Miren, cuando ustedes y yo nos alejamos de estudiar la palabra de Dios, ustedes y yo somos presa fácil para caer en hacer lo que el mundo hace. Ustedes y yo cuando nos alejamos
de estudiar su palabra para poder ponerla en práctica, ustedes y yo fácilmente podemos terminar haciendo lo que bien nos parece a nosotros, pero no lo que Dios dice en su palabra. Y cuando pasan estas cosas, Dios viene e interrumpe nuestras vidas y comienza a tratar con nosotros como sus hijos. Y de repente caemos en cosas y no sabemos por qué estamos viviendo la situación que estamos viviendo. Y no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque no sabemos. Pero porque hay gente que menciona que Dios no castiga, que Dios es amor. Cuando nos dicen eso, no puede. Y tienen razón. Dios es amor. La palabra de Dios dice que Él es tardo, ¿para qué? Para la ira. Para la ira, sí. Parte del amor de Dios es justamente disciplinarnos, porque dice su palabra que el padre que ama a su hijo porque lo ama, lo disciplina, y el que no ama a su hijo lo deja hacer lo que quiera y entonces después él sufre las consecuencias, pero parte de ese amor que nos refleja es esa disciplina que nos da. Amén. Mire, yo estoy contento el día de hoy porque está lleno el salón otra vez. Amén. Eso es una bendición para ustedes. Porque cuando ustedes disponen en su corazón, como Daniel dispuso, no contaminarse de las prácticas de los babilonios, igual ustedes cuando disponen en sus corazones venir a los estudios bíblicos para alimentarse de la palabra de Dios, Dios se agrada en eso. Cuando ustedes en sus casas disponen en sus corazones dedicarle un tiempo diario a la palabra de Dios para conocerlo mejor a Él, Dios se agrada en eso. Pero también se agrada muchísimo más cuando ustedes toman la decisión de hacer lo correcto ante los ojos de Dios en sus vidas. Es cuando uno se puede ver bendecido. Miren, el mundo ofrece riquezas. El mundo todo el tiempo está diciéndote, eres un campeón. ¿Verdad? Tú puedes ser millonario. Compra la loto. ¿Verdad? Cómprala. Y vas a ver cómo vas a obtener riquezas. Si yo les hiciera una pregunta el día de hoy a ustedes les gustaría ser millonarios? Sí, sí. Y si les pregunto ¿para qué? Ya somos millonarios. A cumplir sus metas. ¿Qué van a hacer con tanto dinero? Ayudar a los necesitados. ¿De verdad? Crecer como persona. Mejor pedirle al Señor sabiduría. Voy a generar empleos para la renovación. Amén, amén, amén. ¿Qué pasaría si un día de estos viene alguien y te dice, ¿sabes qué? No tengo hijos, soy millonario y quiero darte mi herencia a ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios escuche tu ¿Verdad? ¿Qué dijo Daniel? No quiero tus regalos. Que se lo dieran. Pues nosotros somos los pobres. Dáselo a alguien más. ¿Por qué Daniel sintió que no necesitaba esa oferta de parte de Belsasar? Porque ¿Quién Dios era Belsasar? era el rey pagano. Pero él se dio cuenta justamente de todas las atrocidades que estaba haciendo Belsasar, de cómo había insultado a Dios y Daniel, que conocía, sabía que lo que le Miren, venía era... ustedes y yo debemos de parar las orejas y estar alerta. No todo lo que viene a su bolsa Viene del cielo. es una bendición. Si viene de mal proceder, mal va a terminar. Eso es así, también podemos observar esas cosas. Es así, miren, aquí puede venir alguien y decir, hermanos, hoy sí, vamos a hacer un social y vamos a invitar a todo el barrio. Y si es alguien recién llegado y que no lo conocemos, bueno, lo hacemos. O primero le preguntamos, bueno, ¿y tú en qué trabajas? ¿Qué haces? ¿En qué trabajan? ¿De dónde proviene el dinero que tú te ganas? O todo lo vamos a ver como una bendición.
¿Qué hacemos? Sí. Primeramente ir a la fiesta y luego ya. Y luego ya veremos. Primero, si alguien me va a regalar algo, preguntarle qué haces para tomar ese regalo antes de tomar ese regalo. Mujeres, no todos los hombres que le dan regalos lo hacen con buena intención. Hombres. No siempre que le pongan el lonche. ¿Qué tiene que ver anoche? Están sacado de contexto. No, miren, hoy en día se ha puesto muy de moda eso de la sugar mami, ¿verdad? Lo que pasa es que llegan las loncheras y La mamá dulce. La mamá dulce, pues. Esa que te da todo lo que quieres. Hombre. Papá dulce también. Hombres, no todo lo que te va a dar una mujer es de bendición. Yo ya la tengo. Por eso pregunté y luego preguntamos, averiguamos. Dice nuestro hermano Andrés que ya. ¿A quién tiene? Se llama dulce. Oh. Bueno, miren, hermanos, la verdad podemos aprender muchas cosas maravillosas en la palabra de Dios. Pero miren cómo lo gozamos, ¿sí, verdad? Con respecto a lo que usted estaba diciendo, que lo que a veces viene a nosotros no siempre es de bendición. No siempre. A mí me pasó algo similar con un trabajo, Okay. o sea, un trabajo estable, ¿verdad? Y me ofrecieron un puesto mucho mejor y solamente en ese lugar iba a tener la oportunidad De superarse. de ganar más y ser visitadora médica, ¿verdad? En el otro estaba ganando menos, pero era un producto diferente, era un producto no controlado. Okay. Entonces, en base a no consultarlo con el Señor, yo no conocía, sí había crecido en un lugar católico, ¿verdad? Pero usted sabe cómo es. Sin dirección. Ajá, sin dirección. Y tomé el otro trabajo y después de haber tomado la otra decisión, mi vida cambió por completo para mal. Sí. Entonces es algo que uno... Sí. Vivimos circunstancias, vivimos consecuencias de las decisiones que tomamos. Miren, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Para que miren cómo Satanás, por medio del mundo, comete daños y a veces daños severos en la vida de muchas personas. Y en ese colador a veces nos vamos hasta los cristianos porque no conocemos la palabra de Dios y tomamos decisiones erróneas. Miren, allá en El Salvador, ¿verdad? Así rapidito, hubo una generación de jóvenes que se perdió por completo. Hasta el día de hoy es una generación perdida, ¿verdad? La guerra, siempre las guerras no traen nada bueno. A causa de la guerra hubo pobreza en el país y hubieron muchos padres de familia que tuvieron que salir del país y dejar a sus hijos en El Salvador. Hubieron muchos padres que tuvieron que hacer eso. Estos jóvenes se quedaron sin dirección, sin orientación. La soledad en un muchacho espiritual, y estoy hablando de la soledad espiritual, causa mucho daño en un joven. Cuando un joven no tiene la figura paterna a su lado para guiarlo y decirle eso no se hace, cuando no tiene ese papá allí, ese joven crece espiritualmente pobre. Porque todos tenemos espíritu, creyentes y no creyentes, ¿verdad? Toda esa generación, y estuve escuchando y viendo algunas entrevistas donde uno de estos jóvenes decía, no, yo le digo a mi mamá, porque los entrevistaron a estos jóvenes, ¿verdad? Yo le digo a mi mamá que yo quiero estar allá con ella. Estaban acá en los Estados Unidos y los jóvenes se quedaron en El Salvador con sus abuelos. Y nosotros los abuelos no somos una muy buena dirección a veces para los nietos. Y pues el anhelo de ellos era, yo les digo que no me mande dinero, mejor que me mande a traer porque yo quiero estar con ella. Otro joven decía que él respetaba mucho a su mamá, pero que él prefería estar en las pandillas, porque aunque su mamá le mandaba dinero y no le faltaba que comer, pero su mamá no estaba allí cuando la necesitaba.
Y miren, a veces nosotros como padres pensamos que con suplir la comida, ¿verdad? Zapatos. A veces nosotros pensamos que ya con eso ya es suficiente y no. Miren, el acompañamiento de un padre, de una madre con un hijo es muy importante. Si no está eso en la vida de los jóvenes, estos jóvenes crecen sin dirección espiritual y en una pobreza mental increíble y son presa fácil porque no hay quien los guíe. Por esa razón es que Dios nuestro Señor Jesucristo vino y nos escogió y nos poseyó para no abandonarnos nunca. Por eso el cristiano nunca está solo. Siempre el Espíritu de Dios nos acompaña y está dentro de nosotros. Y esa es una enseñanza que ustedes y yo debemos de tener clara para ponerla en práctica en cuanto a nuestros hijos, en cuanto a Daniela, qué decisiones tomar en nuestro diario vivir. Démosle gracias a Dios por aquellos que tenemos la oportunidad de poder estar con nuestros hijos y poder guiarlos para que no se pierdan, para que conozcan del único Dios verdadero. Miren, vamos a terminar porque no sé si alguien lleva el tiempo. ¿Alguien lleva el tiempo? ¿Falta? Ok. Miren, punto número 1, ¿verdad? Ya para ir terminando, meditemos. Para meditar, usted tiene que conocer la palabra de Dios. Y otra vez los felicito por haber venido. Ustedes y yo necesitamos conocimientos. Miren, cuando se ve en una situación en la que tienen que tomar decisiones y tener que decir la verdad. Si a alguien usted le tiene que decir, mira, lo siento, pero si no conoces a Jesucristo, si no lo has recibido como tu único Salvador, ¿te vas a ir al infierno? Dígaselo, sin temor. A veces las personas necesitan escuchar eso, para entender que necesitan a Dios en sus vidas. ¿Verdad? Hermano, Sí. yo quiero hacer una pregunta con respecto a eso, porque yo particularmente sí pienso que estamos en un mundo donde está tan alejado de Dios que a veces me da temor hacer eso que usted dice en este momento, porque hay personas a las que uno con amor, porque realmente cuando uno va a predicar de Jesús es hablar del amor de Dios, para que las personas acepten a Jesús en sus vidas, no porque con temor de que por irse al infierno, sino por lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Pero a veces siento yo ese temor de decir, mira, una y otra vez, ya lo he dicho con amor, si no lo aceptas te vas a ir al infierno. Pero como cristiano realmente, o sea, lo debemos hacer cuando a una persona se le ha compartido la palabra de Dios repetidamente con amor, o directamente una persona que está como renuente, o mira, te vas a ir al infierno si no recibes a Cristo en tu vida o si no te arrepientes. ¿Qué es lo correcto? Y de hecho, perdón que le interrumpa, hermana, de hecho, nuestro propósito no debe de ser salvar a alguien o convencerlo, sino decirle la verdad. Porque al final del día, Dios va a usar su palabra. Si nosotros decimos lo que está escrito, si Dios ha escogido a esa persona para ser uno de sus hijos, Dios va a usar nuestras palabras para traerlo a sus pies. Al final del día, ustedes y yo debemos estar convencidos que quien salva es el Señor. Pero si nosotros vamos a hacer esa herramienta útil, hagámoslo. Él dice que lo hagamos. Que compartamos su palabra, que compartamos su evangelio. Pero sobre todo que demos testimonio, como lo hizo Daniel, con nuestra forma de pensar y de vivir. Que lo que decimos vaya de acuerdo con lo que hacemos. Porque difícilmente, ¿verdad? Difícilmente le van a creer a alguien que no hace lo que dice. Allá la necesidad de conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Es importante que cuando estemos en circunstancias, ustedes y yo meditemos siempre qué dice la palabra de Dios. Sí, hermano, ¿iba a decir algo? Sí, muchas veces cuando, como ella dijo, ¿verdad? Que uno les dice que vas a ir al infierno, cualquier esas cosas, lo primero que ellos sienten es como un rechazo y se sienten atacados. Sí. Entonces yo siento que la mejor manera que uno puede hacer es siempre que ellos vean un cambio en uno, que ellos digan, ¿qué tienes tú? ¿Por qué tú tienes esa tranquilidad? ¿Por qué tu hogar se siente algo extraño, algo bonito, algo? Entonces ahí es cuando uno les dice, oh, mira, es que, y uno les
empieza a hablar de la palabra de Dios, pero cuando uno llega a esas palabras es cuando la gente se empieza a alejar de uno porque se sienten atacados y lo primero que dicen es, ya viene el hermanito otra vez. Es que yo lo he escuchado. Ahí viene el aleluya. Sí. No, y lo que yo veo es que, como dice la palabra, uno siembra, otro riega, pero quien da el crecimiento es el Señor. Nuestro deber es compartir las buenas nuevas, llevar las buenas nuevas, decirle, mira, Cristo murió por nosotros, te ama tanto que dio su vida, y llevarlos a que hagan la oración de fe y orar por ellos. Pero si uno los invita y en ese momento es porque no es el tiempo del Señor, uno no puede obligarle con camisa de fuerza para que reciban al Señor. Amén. Y punto número 2, ¿verdad? Tocando el tema, nuestra tarea es ser luz. Miren, posiblemente ustedes y yo no vamos a conocer la perfección mientras estemos vivos. Pero las personas ¿verdad? que no se han acercado sí quieren perfección. Ajá, exacto. No es fácil. Ahora, no es fácil, pero allá donde ustedes y yo debemos de estar claros. No somos perfectos. ¿Somos qué? Aprendices. Somos discípulos que estamos aprendiendo por medio de la palabra de Dios cómo comportarnos como Dios. ¿Verdad? En ese proceso van a ver nuestros defectos, pero también van a ver nuestras virtudes. Sí. Pues nuestro Señor Jesucristo también, cuando Él anduvo pues trayendo la verdad, ¿verdad? Porque Él era la verdad. Él habló y el que escuchó pues lo siguió y el que no, pues no. No anduvo rogando, solo dijo la verdad. Y en el Antiguo Testamento, cuando tú estabas hablando de Ezequiel, también Dios le mandó a decir, y Él lo hizo con hechos. O sea, que hacía todo lo que Jehová Dios le mandaba decir al pueblo, Él lo dijo con verdad, o sea, la verdad. Porque pues tenemos que hablar como Dios nos manda a decirlo. Porque si no, pues igual va a venir juicio para cada uno de nosotros. Si entendemos o no entendemos, porque aún siendo cristianos también llevamos vidas diferentes. Así es. Pues vamos a sufrir las consecuencias. Vamos a vivir, ¿verdad? Por ejemplo, otra vez, vamos a poner estas cosas bien claras. Dios enjuicia a los que no son sus hijos. A sus hijos los disciplina. Acuérdate que también el pueblo de Israel, aún siendo y viendo y escuchando, ellos seguían en su vida. Y Dios hasta el día de hoy los sigue disciplinando porque Él hizo un pacto eterno con ellos, igual que con nosotros. Ahora, ustedes y yo vamos a vivir consecuencias por no hacer lo que Dios dice. Miren, no es casualidad que estamos en este cuarto tan pequeño. ¿Verdad? Pero bendito sea el Señor, porque ustedes dispusieron en su corazón venir el día de hoy al estudio bíblico. Igual esperamos que vengan al servicio el domingo los que puedan venir, ¿verdad? Y tengan el tiempo y la disposición en su corazón para hacerlo, y así para que juntos sigamos creciendo en la palabra de Dios, porque juntos es como somos más fuertes. Solos, la soledad otra vez empobrece y confunde. Cuando la persona decide aislarse y no congregarse y no aprender de la palabra de Dios como creyente, esa persona lo único que va a traer para su vida es pobreza y confusión. ¿Amén? Bueno, para terminar, enseñemos. Para enseñar, ustedes y yo tenemos que conocer la palabra de Dios. Enseñemos lo que sabemos a aquellos que no saben. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Esperamos que hayan aprendido esta noche, ¿verdad? Y otra vez los motivamos a que vengan el domingo. Adelante.